Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la sesión de Wallenstein. Espero que en esta ocasión quede más completada su planteamiento y veamos el optimismo que tiene Wallenstein frente a la situación actual y que no quede un tanto como en la clase pasada, en la sesión pasada, un poco que salimos un poco tristes del panorama. Pero bueno, comenzamos ahora con esta segunda parte. La he dividido en tres partes, en tres subpartes. Primero vamos a ver entonces el ciclo del mundo contemporáneo dentro del orden mundial capitalista. Allí lo que vamos a ver es qué metodología, primero qué metodología, y por cierto, la metodología es un tema importantísimo para Wallenstein, por eso es que en la tercera parte ponemos su preocupación por las ciencias sociales y su planteamiento por la reestructuración de las ciencias sociales, porque es, digamos, el nicho, el lugar desde donde vamos a hacer el análisis, ¿verdad?, para el cambio social. Ese es su planteamiento. Entonces decía, en la primera parte vamos a hablar del ciclo del mundo contemporáneo, y allí tres partes. La metodología, decía. Dos, ese ciclo, digamos, las fases o los fenómenos o las coyunturas que tiene este siglo XX. Luego vamos a ver allí lo central, la hegemonía de los Estados Unidos, su ascenso y su consolidación. Y bueno, una parte importante, el sistema interestatal, ¿verdad? Es decir, la parte política del mundo actual. Luego en la segunda parte vamos a ver el mundo actual, el mundo reciente, que lo cataloga Wallenstein y muchos analistas de crisis estructural. Wallenstein nos está hablando de crisis final. Vamos a ver de qué se trata este planteamiento de crisis final, ¿verdad? Es hacia un nuevo orden mundial. Y bueno, vamos a ver entonces en esa parte ese carácter de la crisis, precisamente, la transición de la hegemonía, es decir, en esa crisis, hoy, ¿verdad?, en el mundo actual, estamos ya en un periodo de transición de la hegemonía de los Estados Unidos hacia otras hegemonías o otra hegemonía. Y lo que vamos a ver también, el contrapunto de esto, los movimientos antisistémicos a nivel mundial y sobre todo a nivel de América Latina. La tercera parte les hablo de la reestructuración de las ciencias sociales, que les apunto que es un tema sustancial en la propuesta de Wallenstein. Ahí vamos a ver la crisis de las ciencias sociales en América Latina hoy, ¿verdad?, y la reestructuración, la propuesta de reestructuración que Wallenstein está haciendo de estas ciencias sociales. Pero antes quisiera recordar un tanto lo que vimos en la clase pasada, en la sesión pasada. Recordemos que en la sesión pasada lo que vimos fue el gran panorama de la propuesta de Wallenstein, es decir, el nuevo orden capitalista mundial, el sistema mundo. Y entonces comenzamos presentando a quién es Wallenstein, sobre todo sus fuentes intelectuales. Ya vimos que las fundamentales detrás de él o en su fondo se encuentra Marx, se encuentra Fernand Braudel y se encuentra también Wunderfrank, ¿verdad? Pero además hablamos de una serie de intelectuales importantísimos que muchos de origen judío que emigraron por las guerras, unos por la Primera y otros por la Segunda Guerra Mundial, hacia los Estados Unidos, y allí en varias universidades se encontraron nichos
para potenciar una propuesta, una sociología o diversas ciencias que sumaron para este tipo de planteamientos sobre la actualidad y el sistema capitalista mundial. Hablaba también de que la obra de Wallenstein, él desde hace muchos años la ha propuesto como en 7 tomos. Yo hablaba que ya están publicados 4 tomos y bueno, leyendo otros artículos me enteré que está ya trabajando en el tomo 5º y 6º. Entonces esas son buenas noticias porque precisamente es su análisis del mundo contemporáneo y actual. Entonces vemos que en el primer capítulo, digamos, estos 6 tomos son su obra central y en el primer capítulo, como ya había expuesto en la clase pasada, en la sesión pasada, trata de el origen de este mundo capitalista, la economía que surge en Europa y fundamentalmente surge en el ámbito de la economía agraria. Esto es en el siglo XVI. En el segundo hablábamos de que trata ya el siglo XVII, entre el 1600 y el 1750, analiza el mercantilismo y la consolidación de la economía del mundo europeo. En la tercera hablábamos que habla ya de ese mundo capitalista en expansión, digamos siglo XIX, bueno, parte del XVIII y parte del XIX hasta el 1850. El cuarto habla del triunfo del liberalismo hasta a finales del siglo XIX, digamos, y principios del siglo XX, digamos, hasta la Primera Guerra Mundial. Ahora entonces esperamos el 5º y el 6º, que está tratando sobre el sistema, sobre el moderno sistema mundial entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y el 6º va a tratar precisamente donde se queda desde la Segunda Guerra Mundial a la actualidad. Entonces, bueno, eso casi prácticamente está completando la obra que había prometido. Luego tratamos en la clase pasada la globalización del sistema mundo, la analizamos, la estructura del capitalismo con sus diversos elementos, que es jerárquico, decíamos, que tiene ciclos largos, ciclos cortos, ciclos coyunturales, también tiene transiciones. Hablábamos también de las 3 o 4 regiones en las que ha dividido el territorio mundial a partir de la producción y a partir de la comercialización. Decíamos el centro, las semiperiferias, las periferias y las tierras arenas, digamos. Y bueno, hablábamos de lo importante que es para Wallenstein la dependencia que existe en el mundo, tanto en el nivel económico como también en el nivel político, y bueno, y más amplios campos, por ejemplo, incluso en la cultura, ¿verdad? Luego hablamos, aunque muy poco todavía, hoy vamos a hablar más sobre la hegemonía de los Estados Unidos en sus distintas etapas, ¿verdad? La originaria, la consolidación y la transición y crisis estructural en la que se encuentra ahora, ¿verdad? Luego también, esto fue importante, también que hablábamos de los debates y críticas que hay en torno de la propuesta de Manuel Wallenstein, no solo por parte de él hacia otros marxismos o otros planteamientos, sino que las críticas que ha recibido también por parte de otros marxismos y otros grupos de intelectuales o de otras disciplinas sobre su planteamiento. Y digamos, habla de precisamente en cuanto a las críticas y debates de Wallenstein, podríamos verlas en
Ya veíamos, por ejemplo, en una cuestión que cuestiona del marxismo, viene siendo el que conocemos nada más a un Marx, al Marx joven y no el Marx de los Brundices, por ejemplo, ¿verdad? Y una serie de cuestionamientos, la idea del progreso, por ejemplo, que manejó el mismo Marx, lo plantea también como dentro del marco en algunos aspectos dentro del positivismo, y otras más, digamos, retomó también de Lenin algunos planteamientos como el imperialismo como fase última del capitalismo, o incluso también estos territorios que los divide Lenin entre periferias y centro, ¿verdad? Luego también habló de la dependencia y retoma Günter Frank, cuestionó los análisis de feudalismo o semicapitalismo que se plantean en América Latina. En fin, una serie de críticas, ¿verdad? Y críticas a Wallenstein son varias. Él mismo las ha dividido en tres. Los que rechazan su planteamiento de sistema mundo, en los que las críticas más fuertes vienen siendo de que algunos plantean que en verdad el capitalismo comienza en su momento de globalización, comienza en la segunda mitad del siglo XIX. También los weberianos le critican que plantee las tres hegemonías por las que ha transitado el capitalismo, la holandesa, la inglesa y ahora los Estados Unidos. También le critican que hable del sistema mundo en plural, porque plantean que es un solo sistema mundo el que ha existido. Le critican que ponga en predominio el tema de la circulación más que el de la lucha de clases sociales o el de la producción misma, ¿verdad? Y bueno, los culturalistas le critican que es economicista, ¿verdad? También dentro de los que hablan de su sistema mundo, de los que aceptan su sistema mundo, le critican las temporalidades, ¿verdad? Y que descuida el tema del medio ambiente. Sobre estas críticas se le ha hecho comentarios importantes y ha argumentado y ha sostenido sus planteamientos y ha cuestionado estas críticas. En algún momento ha planteado pues reflexiones también, ¿verdad? Y ha retomado sobre todo este tema del medio ambiente. Él reconoció que no lo tenía tan puesto en primera fila como lo que se necesita hoy en día, pero lo ha ido retomando entonces, ¿verdad? Y bueno, críticas de pormenores que le han criticado ciertas imprecisiones en cuanto a temas de datos históricos, o que a la hora de hacer análisis históricos utiliza nada más fuentes secundarias. Pero bueno, entonces eso quizás recogiendo todo lo que tratamos en la clase pasada, y ahora entonces entraríamos a la primera parte de esta sesión, que estaríamos viendo entonces el mundo contemporáneo. Entonces, el mundo contemporáneo, decíamos que nos plantea una metodología que él utilizó para este análisis, ¿verdad? Entonces, como todo lo que él ha planteado, nos dice que lo hace de una perspectiva de la historia, ¿verdad? De una perspectiva histórica, ¿verdad? Y entre los ciclos de dinámicas, ¿verdad? Ciclos o dinámicas de continuidades y de rupturas, además también entre lo que él se plantea lo excepcional, ¿verdad? Y lo normal, ¿verdad? Son como el análisis dialéctico, digamos, de las continuidades, de las rupturas, de lo moderno, de lo tradicional, ¿verdad? Él plantea también, por ejemplo, en lo normal, el colapso del modelo especulativo, ¿verdad? La fase B en los dichos, en los ciclos de Conrad, ¿verdad? Bueno, también describe lo que ya decíamos, ¿verdad? Que es importante dentro de la metodología comprender la dinámica dialéctica entre los
ciclos largos, ¿verdad?, de la historia, de los procesos, ¿verdad?, de los procesos sociales, económicos y políticos, los ciclos cortos, que son importantes, las épocas de coyunturas que van a ser trascendentales, digamos épocas, ya decíamos que los ciclos largos eran esos procesos milenarios, ¿verdad?, que suceden en la humanidad y que todavía los podemos ver en la actualidad, ¿verdad? También habla de los ciclos cortos que generan cambios importantes, y las coyunturas que son momentos o ciclos o fases que también hacen cambios, y acompañados de crisis y unidos a procesos de transiciones. Entonces todo esto son elementos metodológicos que está planteando para cómo comprender cómo proceden o cómo suceden los cambios, ¿verdad?, en la humanidad. Bueno, también vemos que dice lo excepcional, ¿verdad? Lo excepcional, la transición, lo excepcional, por ejemplo, la transición que desde hace 30 años venimos viviendo del sistema mundo hacia otra formación social histórica. Es decir, algo excepcional en el sistema capitalista, por ejemplo, se puede ubicar cuando comienza la crisis, ¿verdad?, la crisis estructural que él plantea, y que la plantea a partir del 1970, ¿verdad? Entonces él dice, predice, puesto en este momento, predice que esta crisis podría terminar aproximadamente dentro de unos 30 años más. Esto quiere decir que la ruptura de este sistema mundial capitalista y la transición hacia un nuevo orden mundial se podría estar viendo dentro de unos 30 años más. Sin embargo, él mismo en otras ocasiones ha dicho que no le gusta hablar de predicciones tan rígidas, porque eso puede dar, pues los cambios no están predichos, ¿verdad?, sino que esto puede cambiar, pero es a manera de interpretación, a manera de cierto cálculo. Sin embargo, no es tan determinista de que esto pueda suceder así, pero que sí es cierto, lo que sí plantea es que estamos ya en una fase última, digamos, de la crisis en la que se encuentra el mundo actual, ¿verdad? Esto, dice, implicará una recesión económica, por ejemplo. En otras ocasiones ha dicho, puede ser situaciones catastróficas también, ¿verdad? Sobre todo porque ya vamos a ver cuando analicemos la crisis, sobre todo porque se está dando a 3 niveles, dice, en el nivel económico, en el nivel político y en el nivel ecológico, ¿verdad? Entonces, pero bueno, y todo esto, dice, desembocará a un sistema social sustancialmente diferente, ¿verdad? Bueno, entonces, sobre la base de la metodología planteada, él podría ubicar las grandes fases, digamos, históricas de este siglo largo, 20, del orden mundial capitalista, y plantea, digamos, una primera etapa de contrapunto a este moderno sistema capitalista, el surgimiento del leninismo y la revolución bolchevique, ¿verdad? La revolución bolchevique desde sus inicios va a continuar a hacer contrapeso a este sistema capitalista, incluso ahora que ya no existe la revolución bolchevique, sigue siendo un contrapeso importantísimo. La Rusia, ¿verdad? Luego plantea que hay un periodo coyuntural de crisis entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y después de la Segunda Guerra Mundial se genera un periodo de equilibrio y de
establecimiento de la nueva hegemonía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, él dice algo interesante que siempre las hegemonías han transitado previo a una gran guerra mundial. Eso sucedió cuando se instaló Holanda, eso sucedió cuando se instaló Inglaterra. ¿Por qué? Por las rivalidades competitivas, ¿verdad?, entre las potencias. En este caso estamos hablando de la hegemonía de los Estados Unidos. Se dio después de la Segunda Guerra Mundial, entre la competencia, digamos, de potencias económicas. Estados Unidos entonces logra derrotar a Alemania y surge, entonces se impone Estados Unidos como la nación hegemónica dentro de ese mundo competitivo capitalista. Luego pasa un fenómeno interesante que lo plantea Wallenstein de esa manera, un hito histórico que es el de la Revolución Cultural, del 68. Entonces, vemos que la Revolución Cultural del 68 marcó un amplio espectro de toda la dinámica, no solo en el mundo de la cultura, sino que hubo cambios culturales, ¿verdad? Vemos que luego él plantea que a partir del 70 va a aparecer ya el declive de la hegemonía del sistema, de la hegemonía del capitalismo, ¿verdad? De la hegemonía de los Estados Unidos dentro del capitalismo. Entonces el 70 va a marcar esto por una serie de factores, por crisis, digamos, financieras, pero también, decíamos en la sesión pasada, por la política guerrerista que se va imponiendo como estrategia de los Estados Unidos para sostener esa hegemonía. Y bueno, comienza con la guerra del Vietnam y va a continuar con otras guerras, la del Golfo Pérsico y las que continuaron después, ¿verdad? Luego la caída del muro de Berlín, que va a ser también una situación coyuntural en la que mueve sobre todo los contrapesos del capitalismo, digamos el planteamiento antisistémico, pero todos los movimientos mundiales, las izquierdas se van a cuestionar este mundo bipolar que se ha establecido, ¿verdad? Y luego, después de todo esto, podríamos decir que entra la etapa del colapso del actual liberalismo. Esto lo plantea a partir de estas políticas neoliberales que está planteando los Estados Unidos, no solo al interior de los Estados Unidos, sino en sus esferas de alianza, pero también dentro de todo el mundo, actual, ¿verdad? Y sobre todo nos dice, en el caso él se refiere mucho a este impacto que tiene este neoliberalismo en América Latina. Y precisamente es interesante que plantea que precisamente en este proceso de decadencias y de nuevas estrategias de los Estados Unidos en el marco de estas políticas neoliberales, es que se abren nuevos espacios se abren nuevos espacios de gran protagonismo, ¿verdad? Entre el mundo competitivo mundial, y vamos a ver más dinámicamente en el mundo, digamos, contemporáneo, la competencia entre Japón, China, Rusia, Europa también, ¿verdad? Frente a esta hegemonía mundial. Tradicionalmente dice Wallenstein que Holanda e Inglaterra compitieron nada más con dos potencias,
En el caso de la hegemonía de los Estados Unidos hay una diversidad de potencias que están compitiendo frente a esa hegemonía, ¿verdad? Y bueno, aparecen también los movimientos antisistémicos desde el tercer mundo y de las izquierdas, ¿verdad? Estos son, digamos, como los grandes panoramas de este sistema mundo. Si ven bien así, ¿verdad? O lo ven mejor de la otra manera. Bueno, perdón, acá quería referirme quería referirme acá en el... no se ve, ¿verdad? No se ve. Entonces, permítanme. Bueno, quería referirme sobre el contenido del cuadro de enfrente, del centro. Esta crisis estructural final la plantea integrada en tres grandes crisis. Y él decía la crisis ecológica, la crisis de los estados, ¿verdad? Y la crisis económicas mundiales. Entonces, vemos entonces que nos dice, es una crisis estructural compleja y que tiene grandes proporciones, bueno, en cuanto a la ecología, en cuanto a la crisis de los estados, es decir, en cuanto al sistema interestatal, que ya lo vamos a ver, y bueno, y estas crisis económicas mundiales de producción, de circulación, digamos, y financieras, ¿verdad? Ha habido una serie de crisis económicas. Por ejemplo, la última, la más reciente, que todavía tiene los efectos, es la del gran desempleo mundial, que esto ha provocado una serie de problemas, sobre todo en las zonas semiperiféricas y periféricas, con temas de violencia social, migraciones, ¿verdad? Bueno, y el desempleo, lo cual dice, se suma a los nuevos planteamientos de los movimientos antisistémicos, que esta misma crisis, este mismo neoliberalismo ha producido o ha incentivado mucho más que el planteamiento de las izquierdas, ha motivado al surgimiento de esta diversidad de movimientos sistémicos, ¿verdad? Entonces veamos nos habla de qué es la hegemonía. Nos habla de una hegemonía política y económica. ¿Verdad? La hegemonía, nos dice, es una tendencia secular del capitalismo. En este caso nos habla de, lo que ya decíamos, nos habla de tres hegemonías que han sucedido en el mundo capitalista, la holandesa, la inglesa y la estadounidense, ¿verdad? Es una situación, nos dice, de desbalance en la rivalidad de los poderes, es decir, el hecho que surja una hegemonía sobre el resto de las demás, fuerzas capitalistas del centro, hace que se abra un periodo precisamente de desbalances, ¿verdad? Porque está predominando una fuerza sobre otra. Entonces, esto y el problema, bueno, el planteamiento de desbalance lo muestra en cuanto a que hay una de las fuerzas que predomina sobre las demás, ¿verdad? Y tiene obviamente ventajas, indiscutidas, ¿verdad? Las ventajas indiscutidas que le dan obviamente en el caso a los Estados Unidos,
el poder político, económico sobre las demás fuerzas del centro, y no solo de las fuerzas del centro, sino que del resto del mundo periférico y semiperiférico, ¿verdad? Luego nos dice que esto le permite imponerse, obviamente, a esta fuerza hegemónica en lo económico a nivel mundial, en lo político, en lo militar, en lo diplomático y en lo cultural. Hay una serie de ejemplos actuales que nos pueden mostrar toda esta dinámica de predominio económico, ¿verdad? Predominio político, digamos, militar, diplomático y cultural, mientras la hegemonía está establecida sin entrar en crisis, ¿verdad? Entonces, decíamos, por ejemplo, dice Wallenstein, este predominio hegemónico económico, por ejemplo, lo lleva a los Estados Unidos a través de las grandes empresas que se colocan en el centro, ¿verdad? En el centro de las periferias, semiperiferias, y en el mismo centro del capitalismo, y es a partir de ellas pues que circula toda este poder sobre los demás, ¿verdad? Esto también lo lleva a lo político, ¿verdad? La dependencia política, es decir, necesita entonces intervenir en el sistema interestatal, ¿verdad? Es decir, en el mundo capitalista, en el mundo de hoy, no existe Estado, por muy pequeño que sea, aislado o no dependiente de este sistema interestatal, donde también la hegemonía de los Estados Unidos es la que predomina y es la que determina, digamos, ¿verdad? Entonces, América Latina, Asia, África, claro que hay contrapesos y precisamente es ahí cuando va a entrar la crisis, ¿verdad? Pero bueno, entonces también tiene este poder político, lo militar también penetra. Recordemos nosotros, por ejemplo, a la América Latina, imponérsele las políticas neoliberales, pero antes las políticas desarrollistas desde la CEPAL, por ejemplo, o las políticas de la Alianza para el Progreso, toda una concepción desde el centro hegemónico de cómo prever el desarrollo de una región periférica y semiperiférica cercana a los Estados Unidos, ¿verdad? Lo militar también, decía, también recordemos que hay un ejemplo bien interesante dentro de estas dinámicas de los Estados Unidos, que si bien todavía no tenía la hegemonía, pero recordemos el tema del Canal de Panamá, por ejemplo, ¿verdad? El Canal de Panamá vino siendo uno de los pilares importantes dentro de la dinámica del comercio mundial, en el que se instala Estados Unidos en ese centro comercial a través de la construcción y el predominio del Canal de Panamá. Y paralelamente pone allí la escuela militar, ¿verdad? Para toda América Latina. Es decir, lo interesante también es que la hegemonía trata de, digamos, uniformar en lo económico, en lo político, en lo militar, incluso en lo cultural. Es decir, las dinámicas del comercio, las dinámicas de la producción van siendo determinantes desde esta fuerza hegemónica. Lo político, pues, lo ha planteado, los Estados Unidos conducen las políticas neoliberales que deben de aplicarse a los países, por ejemplo, América Latina, decía, o Asia, África, a través de órganos importantes, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, nos dice Wallenstein que cuando Estados Unidos asciende como poder hegemónico, en el plano interestatal utiliza órganos internacionales políticos para manejar este sistema interestatal, y entre ellos podemos señalar al surgimiento de la ONU, por ejemplo,
o el FMI o el Banco Mundial, ¿verdad? Que son órganos o instrumentos que se imponen para homogeneizar un sistema político, un sistema económico, y en lo militar, digamos, la capacitación, capacitación militar, el manejo militar, que también llega a uniformar. Sabemos que en las bases militares ubicadas en distintas regiones del mundo, son para el control, por un lado, pero además para la difusión del sistema militar establecido, ¿verdad? Entonces nos dice también que son periodos, las hegemonías son periodos muy cortos relativamente, ¿verdad? Muy cortos, no estables, como ya decíamos, y no permanentes. Vemos el caso de la hegemonía de los Estados Unidos. Wallenstein la calcula entre el 1945 al 1970, es decir, un tiempo relativamente corto, de hegemonía, digamos, que no es discutida, ¿verdad? A partir del 70 sí empieza a ser diezmada y empieza a ser discutida, y empieza esta crisis estructural de ese sistema hegemónico, ¿verdad? Y esta hegemonía nos dice, en el caso, se va a perder cuando es erosionada económicamente. Y nos dice, esto empieza a suceder desde el 1970 con las crisis financieras que pudieron suceder en esta época, y entonces empieza su declive y comienza su redefinición, comienza el declive de la hegemonía de Estados Unidos, y comienza al mismo tiempo la redefinición del nuevo mundo, del nuevo orden mundial, ¿verdad? Bueno, entonces veamos, la hegemonía de los Estados Unidos ha tenido como dos grandes etapas. La que decíamos, esta hegemonía que todavía no es discutida, ¿verdad? Es la de sus orígenes y consolidación de 1945 a 1970, y que a partir del 70 comienza su nueva fase, que es la de crisis estructural final, a la actualidad, ¿verdad? Y entonces ya decíamos que surge en la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos derrotan a los alemanes, ¿verdad? Y reorganiza el sistema económico, reorganiza el sistema político, que ya mencionábamos, bajo un nuevo orden de órganos mundiales, como la ONU, por ejemplo, que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y como consecuencia dice, es decir, no es casual que los Estados Unidos hayan sido los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No es casual que haya derrotado a la gran potencia mundial de ese entonces, que era Alemania. Esto se explica porque está sustentado, nos dice, en ese desarrollo económico que ya tenía en ese momento, ¿verdad? Y en ese poder geopolítico que ya venía ampliando también en ese momento, ¿verdad? Entonces es una época, podríamos decir, de transición también, ¿verdad? Obviamente de transición en este 1945, cuando toma Estados Unidos la hegemonía, ¿verdad? Y bueno, esto entonces, la nueva hegemonía que se plantea en estos años, después de la Segunda Guerra, implicó una reestructuración, que ya decía, del sistema interestatal, ¿verdad? Del sistema interestatal, que tiene que ver con las formas de gobierno y las dependencias que van a tener los gobiernos, sobre todo los que están en el área de influencia de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué es el sistema interestatal entonces, verdad? El sistema interestatal lo vamos a ver, digamos, tiene varias características. Entonces, en el sistema interestatal
existen estados hegemónicos, existen también estados subordinados y débiles, ¿verdad? Es decir, confluyen todas las potencias económicas en este sistema interestatal y actúan también de acuerdo a esa división regional que tiene la dinámica del capitalismo y tiene que ver también con esta influencia que cada una de las potencias tiene en los distintos países o regiones, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos, obviamente que dentro de este sistema interestatal ellos juegan el papel hegemónico y sobre todo los de la periferia y semiperiferia van a estar condicionados a tener estados subordinados y débiles. ¿Esto por qué? Bueno, porque dependen económicamente, ¿verdad? Así ha sido reordenado el territorio mundial. Están subordinados y bueno, necesitan que se mantengan débiles, ¿verdad? En la medida que estos órganos, estos estados de la periferia y semiperiferia o incluso del centro, pero sobre todo de la periferia y semiperiferia, son débiles, es una circunstancia necesaria precisamente para influir y para sostener esta hegemonía, y esto se hace a través, bueno, desde que sube el poder hegemónico de los Estados Unidos, se hace a través de lo que se llamó, surge primero esta etapa que se llamó el Consenso de Washington. El Consenso de Washington, que tiene que ver con esta política de mantener el equilibrio. Es interesante cómo, bueno, después con la crisis cambia, se rompe este Consenso de Washington y entran las políticas neoliberales. Por ejemplo, son dos políticas distintas. El Consenso de Washington, Estados Unidos era menos virulento, ¿verdad?, a como hoy se presenta. Por ejemplo, en esa época es que surge la Revolución Cubana, y por eso es una revolución que no es violentada, que no es agredida en la medida que se presenta, ¿verdad?, cuando se presenta. Es precisamente porque la dinámica de los Estados Unidos, su política exterior, estaba mucho más concentrada en ese potencial económico que estaba viviendo, ¿verdad? En cambio, cuando entra en crisis, después de los 70, surge entonces, se gira hacia la derecha radical, por un lado, ¿verdad? Se va a sobreponer la derecha radical, la más radical, y el planteamiento neoliberal, ¿verdad? No solo dentro del sistema económico, sino precisamente dentro de este sistema interestatal, y bueno, las políticas neoliberales se imponen, ¿verdad? Esto a partir de los 70, y ¿esto qué quiere decir? Bueno, recordemos que dentro de las políticas neoliberales comienzan con Reagan, por ejemplo, Reagan, los Bush, ¿verdad? Hay un periodo allí interesante que es el fenómeno Obama, y luego se traspasa de nuevo a una política neoliberal de derecha radical, y como sabemos, súper radical, súper radical. Pero bueno, la tendencia entonces en la crisis ha sido soportarse por políticas neoliberales al interior incluso de los Estados Unidos y hacia el mundo exterior, y bajo esta dirección de la derecha más radical de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de este sistema interestatal hay diferencias y similitudes. Como decía, hay una tendencia a homogeneizar dentro de la política de los gobiernos, ¿verdad? Ya decíamos que en la época previa a la crisis aparece esta tendencia al desarrollo de la periferia y semiperiferias, y bueno, estas políticas de Kennedy, por ejemplo, son ejemplos de esta época.
la Alianza para el Progreso, por ejemplo. Entonces, hay es decir, no es que la homogeneidad sea totalmente íntegra, ¿verdad? Sino que los estados van desarrollándose con diferencias, ¿verdad? Es decir, existe entre un estado y otro, incluso dentro del mundo latinoamericano, existen diferencias entre uno y otro, y hay similitudes y diferencias, ¿verdad? Dentro de este marco. Entonces, lo que prevalece es esa ideología liberal, ¿verdad? En un principio ese liberalismo, y después de los 70 ya el neoliberalismo, ¿verdad? Que viene desde la potencia hegemónica. Y bueno, lo que propone en lo económico es el libre mercado, ¿verdad? La tendencia es a este libre mercado, y para eso también se generan órganos internacionales para imponer este libre mercado. Incluso, por eso es que necesita dentro del sistema interestatal estados débiles, digamos, que lo logran en las periferias y semiperiferias, para precisamente impulsar imponer, ¿verdad? Esta circulación libre, ¿verdad? Obviamente sabemos que el mercado libre que se ha propuesto dentro del liberalismo y neoliberalismo ha venido a agredir las economías locales, ¿verdad? Las economías nacionales. Y bueno, se homogeneiza también el mundo económico. Se imponen también las mismas instituciones democráticas y políticas liberales, ¿verdad? Es decir, y esto se viene viendo desde mucho antes. Por ejemplo, un fenómeno clásico es el de la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, bueno, estamos hablando no de esta etapa del capitalismo, pero es un ejemplo de cómo actúa, digamos, la dinámica del capitalismo en este sistema interestatal. La Revolución Francesa viene siendo un momento de crisis, un movimiento coyuntural en la que se logra homogeneizar dentro de la dinámica del capitalismo este sistema republicano, democrático, ¿verdad? El ciudadano. Todo esto es parte de este sistema interestatal de la dinámica del capitalismo, ¿verdad? Entonces surgen también los nacionalismos. Para Wallenstein no hay nacionalismo bueno. Todos los nacionalismos van a ser utilizados por, digamos, por las derechas, en este caso, o por los poderes hegemónicos, ¿verdad? Entonces, pero sí, el nacionalismo viene siendo un instrumento importante sobre todo para las naciones del centro, ¿verdad? Las naciones del centro, y bueno, dice, cualquier nacionalismo que inicia con avances positivos va a ir tendiendo hacia la derecha. Es como una tesis que él plantea, por eso también plantea que no hay nacionalismos, digamos, buenos, pues, y no solo dentro del mundo del centro, sino que también dentro de los estados débiles, ¿verdad? Luego, como ya decíamos, también parte de este sistema interestatal es establecer un solo patrón dentro del concepto que es la defensa, ¿verdad? La defensa del mundo y de lo militar, ¿verdad? Ya hablábamos de las distintas bases militares que Estados Unidos maneja, ¿verdad? El tema de la OTAN, por ejemplo, o el tema de las escuelas, ¿verdad? Y la formación que se hace en las bases militares, ¿verdad? A los pequeños ejércitos de las naciones, ¿verdad? Bueno, entonces ahora entramos al mundo actual de la crisis final, ¿verdad? Es decir, quizás en lo anterior en lo que más me he detenido es
en esas características que tiene la hegemonía, que aunque no es estable, pero es todavía no discutida, que es este periodo corto del 45 al 70. Y aquí vendríamos a introducirnos entonces a este mundo actual, donde avanza la crisis estructural final, ¿verdad? Entonces nos dice, esta es una época de transición, de la declinación de la hegemonía de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces nos ubicamos ya en un periodo de transición, es decir, hay una reordenación sistémica general de la economía mundo hacia un nuevo orden mundial, ¿verdad? Es decir, que el tema de la transición precisamente hace que el poder hegemónico esté ya planteándose una transición a un nuevo orden mundial. Por eso que vamos a ver adelante que para Wallenstein hoy en día hay como 4, digamos, posibles escenarios hacia dónde puede llegar esta transición, hacia dónde nos puede llevar el final de esta crisis mundial y el desarrollo de un nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque empieza a dinamizarse no solo por parte del centro hegemónico, sino que también por parte de las diferentes potencias rivales a ese poder hegemónico, estas capitalistas, en este caso lo podemos ver muy claramente entre, digamos, Europa occidental, Alemania sobre todo, Rusia también entra en este juego de la competencia, China está jugando un papel importante, Japón, ¿verdad? Son como, digamos, las fuerzas predominantes dentro de la rivalidad de este poder hegemónico, que empiezan a plantearse, digamos, movimientos antisistémicos, ¿verdad? Movimientos antisistémicos que no solo hay desde la izquierda, sino que también hay desde la derecha, ¿verdad? Desde el poder hegemónico, desde las rivalidades del centro hegemónico y desde las periferias, semiperiferias, desde ese mundo del tercer mundo, ¿verdad? Desde sus izquierdas y desde sus movimientos, digamos, sociales, digamos, que proponen un distinto cambio social, ¿verdad? Entonces es un periodo de transición de la declinación de la hegemonía de los Estados Unidos. Decíamos, hay este ordenamiento que se empieza a dar, ¿verdad? Y bueno, caracteriza Wallenstein entonces este mundo actual, lo caracteriza, digamos, como un mundo en el que se empiezan a ver posibles escenarios prospectivos, dice, a corto y largo plazo, para lo cual, dice, hace un diagnóstico crítico de lo inmediato y de lo actual en el marco del sistema mundial capitalista. Él está proponiendo esta dinámica. Entonces, Wallenstein se plantea, digamos, cómo entender esta fase de transición actual. Entonces nos dice que es una fase de conflicto, de hegemonía, ¿verdad? Es esta competencia de la rivalidad, de los poderes rivales, y no solo de los poderes rivales, sino que de los subalternos, del tercer mundo, ¿verdad? Entre diferentes sectores de clases capitalistas a nivel global, agrupadas en torno a diferentes ejes geopolíticos, ¿verdad? La América del Norte, la China y sus áreas de influencia, ¿verdad? Y en menor medida, digamos, la Unión Europea, la India, Japón y Rusia, digamos. No en menor medida, esto lo estaba diciendo en el 2010, ¿verdad? De tal manera que la geopolítica para el año actual sí ha cambiado más, ¿verdad? No es en menor medida, por ejemplo, una Rusia, ¿verdad? Rusia se ha vuelto el bloque quizás de mayor competencia frente a los Estados Unidos. Bueno, entonces, por parte de los países, entonces por un lado, dice, hay un conflicto que se genera entre las potencias rivales y sus áreas de influencia, pero también, por otro lado, hay en el tercer mundo, digamos, los países, digamos, de las periferias y semiperiferias,
empiezan a contar, empiezan a desarrollar, digamos, transformaciones profundas, ¿verdad? Transformaciones profundas, y él ubica estas transformaciones profundas en dos áreas de este tercer mundo, y una es la América Latina, que le va a considerar como el centro sustancial que va a generar ese cambio del lado del tercer mundo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero también está el Oriente Próximo, ¿verdad? Donde se está debatiendo en la actualidad también muchos escenarios como Siria, Irak, ¿verdad? Irán. Bueno, entonces nos va a ir dando pautas de cómo es que se va dando esta decadencia de la hegemonía, de esta época de transición, esta época de declive que comienza en los 70. Entonces nos dice que va a ir perdiendo la hegemonía en el sistema interestatal. Es decir, empieza a desarrollarse una serie de conflictos políticos, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, nos dice Wallenstein que desde hace una década, a partir del 2000 sobre todo, América Latina en lo político ha retomado cierta autonomía, ¿verdad? Más bien autonomía, digamos. Esto a partir de todos estos movimientos o todos estos poderes de la izquierda en algunos estados importantes. Tenemos a Brasil, por ejemplo, tenemos a Chile, tenemos a partir del 2000, ¿verdad? Obviamente hoy ya no existe el de Brasil, ¿verdad? Pero teníamos al de Brasil, que representa digamos, un territorio amplísimo de América Latina. Tenemos a Chile, aparece, digamos, Bolivia, aparece Ecuador, aparece Venezuela. Entonces está perdiendo su poder en algunos territorios, ¿verdad? En algunos territorios, bueno, y en Europa ya ni se diga, ha estado confrontándose este tema, por ejemplo, el tema de la OTAN, el tema de las bases militares en Europa también, ¿verdad? Entonces va perdiendo su hegemonía interestatal de esa manera, en la medida que los estados están ascendiendo también en sus movimientos antisistémicos. Ya vamos a ver más adelante cómo también América Latina se prepara con lo que se ha llamado el Foro Mundial Social, ¿verdad? Que es una de las plataformas importantes en este movimiento antisistémico del capitalismo, ¿verdad? Por parte del tercer mundo. Entonces también hay una erosión de la hegemonía económica en la productividad agrícola e industrial, e incluso financiera, ¿verdad? Las crisis financieras que se han dado en los últimos años, las crisis agrícolas, las crisis comerciales también, el paso del predominio comercial de otras potencias como la China, por ejemplo, en el mundo actual, le hace también todo este conflicto. Sin embargo, sigue manteniendo esta hegemonía, aunque golpeada y erosionada, ¿verdad? Es interesante también cómo entonces en esta crisis final, y estamos hablando de los últimos años, ¿verdad?, que se empieza a redefinir el sistema de alianzas que ha tenido el poder hegemónico. Y por eso es que vamos a ver toda una serie de confrontaciones militares, ¿verdad?, de confrontaciones financieras entre, digamos, los Estados Unidos y el Japón o China, o la Unión Soviética, o Rusia, y bueno, estas mismas potencias, como lo hemos visto incluso últimamente, ¿verdad?, la posición de Alemania está más tendiente hoy a tener alianzas con Rusia, por ejemplo. España definió su alianza con los Estados Unidos recientemente también. Rusia está enfrentándose a los Estados Unidos y trata de
controlar controlar el Oriente Próximo, digamos, de Rusia, ¿verdad? Es decir, se están redefiniendo, en esta crisis final se van a redefinir las alianzas y las fuerzas del centro que le van a hacer contrapeso para aniquilar, digamos, a esta hegemonía de los Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos entonces también intentan recuperar esta hegemonía, ¿verdad? La idea es esa precisamente, el evitar que su hegemonía caiga y que se mantenga esta hegemonía. Y bueno, hay un hecho trascendental que va a marcar esto, que es desde el 2001, ¿verdad? Desde el 11 de septiembre, el mundo en el ámbito de las alianzas, en el ámbito de las influencias y en el ámbito de lo militar se va a ir definiendo mucho más a partir de esto, ¿verdad? Se impone mucho más la política neoconservadora, neoliberal, y se imponen las derechas, digamos, ultrarradicales, ¿verdad? Por eso decía que Obama venía siendo un fenómeno paralelo, es decir, los Estados Unidos no son homogéneos tampoco en este momento, sino que hay diferentes, digamos, diferentes comprensiones de cómo resolver la crisis mundial y cómo ver el nuevo orden mundial. Por ejemplo, Obama, y vamos a ver más adelante, Obama, por ejemplo, es de la propuesta de hacer un giro hacia un nuevo orden mundial a través del capitalismo verde, por ejemplo, que es una de las alternativas que tiene, digamos, la derecha para hacer cambios en este orden mundial, ¿verdad? Y bueno, Bush y Trump son los que más destacan en esto, y anteriormente Reagan, que es toda una política del terror, ¿verdad? Como sabemos todos, la vía militar de los neoliberales de los Estados Unidos ha sido una estrategia importante para controlar este declive que tienen los Estados Unidos en este proceso del capitalismo, ¿verdad? Y bueno, lo que ya decíamos, ¿verdad? ¿Cómo responde entonces los Estados Unidos? Veámoslo más detenidamente, ¿cómo responden los Estados Unidos a esta crisis hegemónica? Como ya decíamos, el consenso de Washington, que fue, digamos, la antesala, digamos, y ya decíamos que fue otra época, pero como antesala a la globalización actual neoliberal. Entonces, ante la crisis se plantea una globalización neoliberal, ¿verdad? ¿Y qué entendemos, digamos, por neoliberal? Bueno, ¿qué entendemos por neoliberal? Ya decíamos, el intervenir en el sistema interestatal, ¿verdad? Imponiendo reformas en los estados, imponiendo, por ejemplo, un planteamiento es reducción de los estados, ¿verdad? Disminuir el aparato estatal. Esto es parte de esta política neoliberal, en parte precisamente por este planteamiento de generar estados débiles, ¿verdad? Y luego otro punto importante es el de imponer el libre cambio, el libre comercio, perdón, el libre comercio dentro del mundo y sobre todo dentro de sus espacios de alianza, ¿verdad? Luego también parte de este neoliberalismo es el ascenso de las derechas radicales, ¿verdad? Reagan, no solo en Estados Unidos, Thatcher, Bush, Trump, ¿verdad? Y en otros lugares las derechas se van imponiendo, ¿verdad? De hecho, hoy en día, como sabemos, la América Latina de nuevo vuelve a ciertas tendencias hacia las derechas, ¿verdad? Esto tiene que ver con toda esta política interestatal
del neoliberalismo comandado por los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay ascensos, los ascensos de las derechas radicales, sobre todo en ese poder hegemónico, ¿verdad?, de los Estados Unidos, ya decíamos, y el único intervalo de derecha moderada, menos radical, porque no podemos considerar a los demócratas no de derecha, ¿verdad? Es una derecha menos radical en realidad, ¿verdad? Porque bueno, vamos a ver a un Obama que promueve el golpe de Estado en Honduras, por ejemplo, y que hace guerras, ¿verdad?, en el Oriente. Entonces, esos son escenarios de radicalismo, ¿verdad? Entonces, también empiezan a generarse niveles de violencia social, van a generar precisamente estas políticas neoliberales, ¿verdad? La imposición de las políticas neoliberales van a generar violencia social, sobre todo en países periféricos, especialmente en América Latina, ¿verdad? En el marco del reordenamiento político. Entonces vamos a ver intervenciones militares, por ejemplo, ¿verdad?, o golpes de Estado, decíamos en el caso de Honduras, y bueno, las agresiones que ya sí la Revolución Cubana, a partir de estas derechas radicales, ha estado teniendo, ¿verdad? Y digamos, todos estos movimientos antisistémicos socialistas en el poder, esto de izquierda en el poder, también han tenido esta confrontación del neoliberalismo, ¿verdad? Hoy en la actualidad hasta amenazas militares, digamos en el caso de Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, si bien es cierto, digamos, bueno, esta crisis de la hegemonía ha generado no solo falta de legitimidad a nivel mundial por parte de los Estados Unidos, han perdido legitimidad no solo en la esfera mundial, sino que también en la esfera interna. Hoy en día, digamos, bueno, la tendencia de las derechas radicales ha sido precisamente esa, la pérdida de legitimidad, ¿verdad? El caso de Obama fue un caso en el que se había logrado de nuevo cierta legitimidad de los Estados Unidos a nivel mundial y a nivel interno, ¿verdad? Y de nuevo un escenario como el que nos plantea Trump, de nuevo se pierde quizás como nunca esa legitimidad que han tenido, que pudiera haber tenido los Estados Unidos, no solo a nivel mundial, sino que también en el mundo interno. Entonces, el panorama en ese sentido, digamos a grandes rasgos, de la crisis coyuntural y estructural del final del capitalismo, o sea, la suma, ¿no?, es coyuntural porque, bueno, es una coyuntura importantísima del capitalismo que va a generar su fin, ¿verdad?, al menos el fin de este orden mundial que se ha establecido, ¿verdad? Y digamos, es estructural porque es profunda, es profunda, y bueno, entonces, ¿a qué nos lleva, verdad? Nos lleva a un declive histórico del sistema mundo, ¿verdad? Y abre una evolución, ¿verdad?, política hacia nuevos sistemas sociales, como resultado, lo que ya decíamos, del conflicto y de los movimientos antisistémicos que actúan en distintas direcciones. Como ya decíamos, actúan en 4 direcciones, y aquí lo vemos, digamos, por un lado lo vemos hacia una democracia, movimientos sistémicos que están tendiendo hacia una democracia y sistemas igualitarios. Esto obviamente viene desde la perspectiva del tercer mundo, ¿verdad? Y un caso concreto se logra ver en el Foro Social Mundial, ¿verdad? Porto Alegre, por ejemplo, incluso Chiapas, que vamos a ver, pero también otra tendencia es hacia una sociedad reaccionaria y violenta. Es lo que decía al principio, que Wallenstein plantea como 4 tendencias hacia dónde podría establecerse el nuevo orden mundial. Por un lado, algo que plantea el tercer mundo y algo que plantea el centro, ¿verdad?, en los mismos Estados Unidos,
hacia una sociedad reaccionaria y violenta, que se podría hacer, la propuesta es sostener, digamos, la dinámica de lo que hoy, relativa, la dinámica actual, ¿verdad?, de este capitalismo voraz, ¿verdad? Y la otra es la propuesta de un capitalismo verde, sobre todo pensando por esa crisis gravísima de la ecología, ¿verdad? Algunas propuestas de este capitalismo verde las plantea, como decíamos, Obama, ¿verdad?, que incluye, digamos, reformas a lo social, incluye, digamos, temas ecológicos mundiales, ¿verdad? Y bueno, hay ciertos, para estas propuestas hay ciertos órganos internacionales, ¿verdad? Sabemos, digamos, en el caso del tercer mundo aparecen izquierdas en el poder, por ejemplo, o movimientos sociales indígenas, movimientos sociales, digamos, sectoriales, ¿verdad?, ecologistas, se dispersan o surgen una serie de movimientos, que tratan de unirse, ¿verdad?, de integrarse a través de órganos, por ejemplo, para América Latina, digamos, antisistémica desde los poderes, ha sido importante, por ejemplo, el ALBA, el grupo ALBA, digamos, o otra serie de órganos, el grupo Río también, ¿verdad? Y para las derechas, el grupo Davos, ¿verdad? Davos y otros órganos internacionales donde las fuerzas del capitalismo, no solo intelectuales, y en todos también, no solo intelectuales, sino que jefes de Estado y políticos están planteando nuevos panoramas y nuevas propuestas. Entonces, veamos cómo, ya pasando a América Latina, que es una de las cosas que a nosotros nos puede interesar más, ¿verdad? ¿Cuál es el panorama de América Latina en este estado de crisis estructural del capitalismo? Y digamos, Wallenstein lo puede ubicar, digamos, 3 escenarios importantes. Uno es cómo impacta a América Latina la política neoliberal y la derecha radical del poder hegemónico. Luego ve cómo están evolucionando los movimientos sociales de izquierda y antisistémicos de la América Latina, que igual, tal como él lo plantea, podría ser América Latina como una plataforma importante hacia un cambio social positivo, digamos, de este nuevo orden mundial, ¿verdad? Y también plantea situaciones de tensión y de crisis que están golpeando, afectando a esta área de América Latina, ¿verdad? Entonces veamos algunos elementos que plantea en cuanto a cómo ha impactado la política neoliberal y de derecha radical en América Latina, ¿verdad? Bueno, ya hablábamos, la política del consenso, ¿verdad?, generó impacto importante. Luego en el neoliberalismo también se desarrollan tratados de libre comercio, por ejemplo, lo del TLC, ¿verdad? Como parte de la crisis todos sabemos que el TLC está en grave situación hoy por hoy, ¿verdad? A punto de México, por ejemplo, la última declaración fue: estamos dispuestos a salirnos, ¿verdad? Pero bueno, todo dependerá de cómo se resuelva esa tensión, ¿verdad? Ya Trump ayer, por ejemplo, salía amando a los latinos, a Puerto Rico, ¿verdad?, al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, la crisis presenta escenarios, digamos, coyunturales distintos, ¿verdad? Pero bueno, es interesante cómo digamos, el neoliberalismo impuso este tipo de tratados que cada vez son más agresivos para los estados débiles, para la semiperiferia, ¿verdad? El caso concreto es el del TLC,
que México está diciendo, pues no podemos aceptar ese tipo de negociaciones que nos está imponiendo los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y bueno, trató de imponer un ALCA. Es interesante, esto lo marca Wallenstein como un movimiento antisistémico interesantísimo que hizo América Latina. ALCA era un proyecto, latinoamericano de libre comercio, pero no fue aceptado, entonces esto se puede considerar, dice, como un movimiento antisistémico y de autonomía de los Estados Unidos, perdón, de América Latina frente a los Estados Unidos, y así una serie de situaciones que se han generado en América Latina en esta plena crisis, ¿verdad?, donde mantiene su autonomía y desarrolla acciones antisistémicas o movimientos antisistémicos, ¿verdad? Luego, entonces, a pesar del fenómeno Obama, digamos, por ejemplo, que planteó que su centro fue enfrentarse militarmente en el Oriente, y por esto dejó descansar, digamos, América Latina. No es que no le interesaba, sino que su enfoque fue más hacia el Oriente, ¿verdad? Pero entonces fue menos radical con América Latina, ¿verdad? Fue un periodo muy corto, bueno, un periodo que ya pasó, ¿verdad? Pero fue menos radical con Cuba, incluso hizo cambios sustanciales en la relación de Estados Unidos con Cuba, que ahora van de retroceso, ¿verdad? Pero sin embargo también no deja de ser una política neoliberal agresiva, ¿verdad? Recordemos con lo de Honduras, el golpe de Honduras, donde la Hillary Clinton, por ejemplo, estuvo detrás, y el Pentágono y una serie de órganos, ¿verdad? Bueno, en el caso de cómo vemos los movimientos antisistémicos en América Latina, ¿verdad? No hay duda que la Revolución Cubana marcó un hito en la vida de izquierdas de América Latina, ¿verdad? La Revolución Cubana fue un precedente importante, pero luego lo que ha pasado en América Latina es que ha habido ciclos de derechas, ciclos de izquierdas, y ahora tristemente volvemos a un posible ciclo, digamos, donde predomina la derecha, ¿verdad? Eso así es, ¿verdad? Pero bueno, como ya decíamos, América Latina sigue estando en un papel político autónomo frente a los Estados Unidos, ¿verdad? Ya decíamos, ha rechazado el ALCA, ¿verdad? Hay una serie de izquierdas en el poder, movimientos sociales diversos también, ¿verdad?, de unidad y de integración. UNASUR, por ejemplo, Río de Janeiro, ALBA. Es decir, va en ascenso y además no es homogéneo el movimiento antisistémico, y además tampoco su evolución no es progresiva, ¿verdad? Ha tenido sus crisis y vuelve a retomar, ¿verdad? De hecho, como ya decíamos, la pérdida de la izquierda en el poder en Brasil ha sido un fuerte, digamos, retroceso en esas izquierdas de América Latina, ¿verdad? Pero además, también nos dice, quizás más adelante lo vemos, pero nos dice que el problema de estas izquierdas de América Latina, creo que más adelante lo veo más, que está dividida. Hay dos tipos de izquierdas, ¿verdad? Y el problema de las izquierdas, de centro izquierdas, que están en el poder, que sí han tenido éxito, en efecto, en la política exterior, ¿verdad? Precisamente mostrando esta autonomía frente al poder hegemónico, pero que tristemente al interior no han podido resolver los problemas de sus países, y no han podido hacer cambios importantes. Entonces esto lo ve como en efecto como un problema importante, ¿verdad? Bueno, y en el tercer aspecto, digamos, los problemas graves, sociales, económicos de América Latina están precisamente presentes.
ocasionados, nos dice, por el mismo neoliberalismo. Y bueno, estos, entre otros, está la violencia. En el caso de Centroamérica, es el triángulo de Centroamérica es número 1 en este tema de la violencia social. El desempleo también generalizado y las migraciones también llegan a ser los temas, digamos, más importantes en cuanto a crisis, digamos, y tensiones dentro de América Latina, ¿verdad? Ahora bien, nos dice también de que son fenómenos que no los va a resolver un Estado particularmente, individualmente, digamos, sino que estos problemas, por lo tanto, no se van a solucionar, también nos dice, ¿verdad? Esto se soluciona a través del cambio, digamos, que se va a dar después de esta crisis estructural y crisis final del capitalismo. Nadie va a poder resolver el problema de desempleo, el problema de migraciones, el problema de violencia, los estados localmente. ¿Por qué? Porque es un engranaje global, ¿verdad?, económico y social, y que, bueno, necesita hacer cambios globales precisamente para poder solucionar este tipo de problemas, ¿verdad? Y nos dice, bueno, que precisamente las políticas neoliberales son las que han profundizado estos problemas. Entonces, en la medida que Estados Unidos sea capaz de seguir implementando las medidas neoliberales, obviamente, en el lugar de solucionar estos problemas, bueno, obviamente se acrecientan, ¿verdad? Bueno, entonces, el escenario, veamos cómo es ese escenario de movimientos antisistémicos en América Latina, y que lo plantea Wallenstein como un centro de la geopolítica del siglo XXI, ¿verdad? América Latina, nos dice, está en el centro, en este cambio social que se va a dar. Por eso les decía que no, el planteamiento de Wallenstein no es pesimista, ¿verdad?, sino que él plantea que el cambio puede ser positivo. Todo va a depender, dice, del desarrollo de los escenarios que se estén dando en este momento. Entonces nos dice que América Latina juega papel central en la geopolítica del siglo XXI, ¿verdad? En cuanto a que, nos dice, se ha convertido en el laboratorio más poderoso de la elaboración y práctica de alternativas a la crisis capitalista, ¿verdad? Y esto, es decir, hay escenarios importantes que ya los hemos ido platicando, bueno, y aquí los identificamos, ¿verdad? Entonces dice, hay dos escenarios de movimientos en los que se ha dado, digamos, este movimiento sistémico, ¿verdad? Por un lado, hay países de centro izquierda que están en el poder en el siglo XXI. Decíamos Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, aunque el panorama obviamente ha cambiado, ¿verdad? Brasil ya no está. En los últimos años también, dice, se han perdido espacios, bueno, de hecho, se han ido perdiendo espacios ganados por la derecha, en el caso de Brasil, ¿verdad? Obviamente ya cambió. Se ha ido perdiendo espacios de las izquierdas también, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano, cada vez más se queda limitado la izquierda, y hoy en día, dice, nada más el proyecto de López Obrador es el que podría ser el planteamiento de izquierda, es lo único que queda ya. Antes estaba el tradicional PRD, ¿verdad? Pero hoy cada vez más está más dentro de la derecha. Entonces, el asunto de las izquierdas en América Latina nos dice, sobre todo las de centro izquierda en el poder, nos dice Wallenstein que tienen precisamente el problema de tener políticas exteriores buenas, es decir, han tratado de integrarse, de enfrentar a los Estados Unidos,
enfrentar las políticas neoliberales, de enfrentar, digamos, las presiones financieras y políticas, pero tienen esta política interioridad, digamos, y acentúa precisamente en que son izquierda de centro, son poderes de centro izquierda con un fuerte, digamos, verticalismo, ¿verdad? En la práctica del poder. Pues que decíamos en la sesión anterior que las cataloga como que fueron izquierdas que desde la Revolución Cubana comenzaron a crecer como novedosas, pero que en el camino se fueron enfermando y se volvieron atrasadas, ¿verdad? Es por eso planteo, bueno, y de hecho ese verticalismo en la práctica del poder, esa corrupción endémica que las corroe, ¿verdad? También, y falta de liderazgos. Y lo más grave es que son izquierdas que no han tenido cambios para la población, ¿verdad? Entonces, esto también las erosiona de manera importante, ¿verdad? Lo cual no es ventajoso para la posición del movimiento antisistémico desde la América Latina, ¿verdad? Y dentro de estas izquierdas en el poder, también menciona a las centroamericanas, ¿verdad? Las centroamericanas, obviamente, El Salvador y Nicaragua, como que surgen, ¿verdad? Los poderes de izquierda de hoy, digamos que surgen como movimientos de centro-izquierda, pero que el resultado es gobiernos frustrados, ¿verdad? Es proyectos frustrados. Proyectos frustrados es el caso de El Salvador y Nicaragua, nos dicen precisamente por también que tienen todas estas características que le acechan a las otras izquierdas: verticalismo, corrupción, falta de liderazgos, ¿verdad? Resultados pocos para la población, pero sobre todo nos dice que estos proyectos de Centroamérica retrocedieron en mucho a lo planteado por la población y por el movimiento, retrocedieron en mucho a la hora de establecerse en el poder, ¿verdad? Entonces esto, así, esa es la realidad, digamos, de la izquierda, ¿verdad? Pero también, entonces, como decíamos, ese es el movimiento, uno de los movimientos, digamos, el anterior es uno de los movimientos, perdón. Sí. El anterior es uno de los movimientos antisistémicos que se están desarrollando en el caso de América Latina, ¿verdad? Pero también, como decíamos, hay dos, ¿verdad? El segundo es precisamente el que conglomera, digamos, el Foro Social Mundial, ¿verdad? El Foro Social Mundial está compuesto, digamos, de hecho el mismo Foro Social Mundial está dividido, perdón, aquí es pero bueno, es decir, el Foro Social Mundial integra a las dos izquierdas. Una es esta que acabamos de describir, ¿verdad? Y otra que decíamos que surge y que genera precisamente este foro mundial, este Foro Social Mundial. Entonces, pero lo cierto es que hoy en día el Foro Social Mundial viene siendo la plataforma desde el tercer mundo que enfrenta la crisis, donde convive la izquierda de América Latina en el poder, la centroizquierda que está en el poder, pero también plantea que el otro movimiento es el que ha surgido desde una izquierda indigenista, ¿verdad? ¿Y cuál es esta izquierda indigenista? Es la que surgió, nos dicen, con lo de Chiapas, ¿verdad? Con el movimiento zapatista. Y bueno, él valora, le da un valor trascendental a lo que pasó en Chiapas en esta ocasión. ¿Por qué? Porque dice, no lo valoro en tanto a movimiento local, ¿verdad? La propuesta indigenista que está haciendo. Bueno, de hecho, ustedes saben que es una izquierda distinta, ¿verdad? Los zapatistas no se plantean el ascenso al poder, por ejemplo. Lo que se plantean es desarrollar su vida tradicional,
sus instituciones tradicionales, su forma de vida tradicional, que convivan, digamos, con el capitalismo. Esa fue su propuesta. Pero Wallenstein no precisamente lo valora por ese punto, sino que el escenario, lo valioso fue el escenario que abrió este movimiento zapatista. Y nos dice, uno, en primer lugar, se genera precisamente en el momento que se está abriendo el TLC. Entonces fue un movimiento antisistémico contra el TLC. Ese por un lado. Y segundo, dice, es que el escenario del zapatismo, acuérdense ustedes que era todo un ambiente festivo, ir a Chiapas en aquellos años. Era una procesión de todo el mundo que llegaba a Chiapas. No llegaban a ponerle serenata a Marcos, como alguna vez sucedió, pero sí, precisamente fue un espacio donde se generó precisamente Foro Social Mundial. Es decir, que transitaron a Chiapas, se congregaron, se conocieron incluso una serie de movimientos mundiales antisistémicos que pudieron generar este panorama del Foro Mundial que está vivo y que, bueno, que está planteando, digamos, una propuesta antisistémica. Como ya decía Wallenstein, el problema es que está dividida, la izquierda está dividida. Es más, no solo dividida, no dice, es la izquierda centro, el que está en el poder, va a hablar del movimiento, digamos, zapatista, bueno, lo vieron como un movimiento de derecha incluso. Hay declaraciones, por ejemplo, de Correa que va a clasificar así el movimiento zapatista. Hay ahí, es decir, nunca pudieron integrarse las dos izquierdas. Pero bueno, como decíamos, lo importante para Wallenstein es la apertura de este Foro Social Mundial que se reúne anualmente y además dice no solo el Foro Mundial, sino que hay una serie de escenarios importantes. Por ejemplo, el Foro del Río, Porto Alegre, que es una de las reuniones recientes, la del 2017, que está planteando escenarios importantes para este movimiento. Y bueno, tenemos entonces el escenario actual de cambio social para esta crisis se plantea de esta manera, ¿verdad? Dos movimientos enfrentados políticamente, es decir, cuatro, decíamos, dos del lado de la izquierda y otros dos del lado del capitalismo, ¿verdad? Por un lado el Foro Social, el Foro Mundial Social, ¿verdad? Y la izquierda democrática, ¿verdad? Como un todo, aunque dividido y con tensiones internas. Y tenemos al planteamiento radical, ¿verdad? Al planteamiento radical neoliberal, pero también al planteamiento del capitalismo verde, que plantea un nuevo orden dentro del capitalismo. Como dice Wallenstein, el planteamiento moderado del capitalismo plantea este tipo de cambios, como el del gato pardo, ¿verdad? Que cambio para no cambiar, ¿verdad? Para mantenerse. Bueno, hasta acá, digamos, podríamos dejar en cuanto a este escenario del siglo XX, ¿verdad? Y su crisis coyuntural que estamos viviendo en este momento. No sé si podríamos ir a un receso. Porque lo que sigue sería el análisis y propuesta de las ciencias sociales, la evaluación de las ciencias sociales. ¿Qué horas tenemos? 11:15, entonces, ¿les parece?